Vamos a empezar con la práctica número 2, que el tema trata de diseñar un circuito con el sistema Darlington, compartidor de tensión y retroalimentación. Lo primero que nos pide el 3.1 es realizar el diseño de los siguientes circuitos con transistores y calcular todos los parámetros de la polarización. Los requerimientos que deben cumplir se presentan en cada esquema. Como podemos ver, tenemos dos circuitos y debemos de sacar los cálculos de los dos circuitos. Para sacar los cálculos debemos de colocar un valor del voltaje de la fuente, que yo lo coloqué de 24 voltios, y un beta, que lo coloqué de 200, un beta de 200. Y ya una vez colocado el valor del voltaje de la fuente, podemos sacar el voltaje colector del emisor, que podemos ver, para poder sacar los siguientes cálculos, como podemos ver aquí: la I de base, la I del colector, la I del emisor, voltaje de la fuente, que ya le dimos el valor, voltaje TH, la resistencia TH, voltaje de la resistencia del C, voltaje RE, voltaje RB, voltaje BE y el voltaje C. Y aquí están los cálculos. Primero hacemos los primeros cálculos del voltaje del colector emisor para poder sacar los siguientes cálculos para poder hacer. Como ya le dimos un valor al voltaje de la fuente, solo reemplazamos en la fórmula que ya estaba en el circuito y nos da un valor de 9,6 voltios. Y relacionamos nuestra intensidad del emisor. Le relacionamos con la corriente del colector, ya que es un valor aproximado, los dos, que nos da un 4,5 mil amperios. Como ya nos dio el valor de la corriente del emisor, era de 4,5 mil amperios, va a ser lo mismo para la corriente del colector, para poder hacer los cálculos. Y aquí, como pueden ver, este es el cálculo del circuito número 1. Como pueden ver, los primeros cálculos que hicimos fue el voltaje del emisor, que es con la siguiente fórmula: 1/10 por el voltaje de la fuente. Reemplazamos en la fórmula, como ya tenemos el voltaje de la fuente, que es de 24 voltios que le di, nos da 2,4 voltios. Y ahora aplicamos el voltaje R, que es igual al voltaje, el voltaje de la resistencia, que es igual al voltaje del emisor, sobre la intensidad del emisor, que nos da, reemplazamos los valores, nos da un valor de 533,333 ohmios. Para el siguiente punto, para calcular la corriente de base, utilizamos una fórmula que ya estaba establecida en las clases para sacar la corriente de base. Y la siguiente fórmula es la super beta. Primero sacamos super beta, que es igual a 1 más beta 2 por 1 más beta 1. Como en este caso el beta es el mismo, es de 200. Hacemos la operación y nos da un total de 40.401, que es nuestro valor de super beta. Ahora calculamos la I de base con la siguiente fórmula: I de base igual a I del colector sobre el super beta, que es que solo reemplazamos los valores y nos da un total de 111,38 nanoamperios en nuestra I de base. ¿Cuál es el siguiente cálculo de la resistencia TH? Ocupamos esta siguiente fórmula, que es el voltaje TH menos voltaje base emisor, voltaje de la corriente del emisor por la resistencia del emisor sobre la corriente de base. Para esto reemplazamos todos los valores, los que ya obtuvimos en los cálculos anteriores, en donde el voltaje BE es un valor de 1,4 voltios, ya que estamos utilizando dos transistores de silicio. Y los siguientes valores ya lo tenemos, solo lo reemplazamos. Y para el voltaje TH, tenemos que imponer a nosotros un valor aplicando una condición. Y yo le coloqué 4,2 voltios. Y solo reemplazamos la fórmula, que nos da 3,591 megaohmios.
Y después de hacer esto, ya podemos sacar, para poder calcular la resistencia 1 y R2, usamos las fórmulas obtenidas en clases. Y necesitamos la resistencia 1 y la resistencia 2 para poder ya graficar nuestro circuito en el programa de ARCAD para hacer las comprobaciones de los cálculos. Y ocupamos estas fórmulas. La resistencia TH es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2, la resistencia 1 más la resistencia 2 en nuestra primera fórmula, y el voltaje TH es la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de la fuente. Y despejamos la resistencia 1 y como esta es la fórmula ya despejada, reemplazamos los valores y nos da una resistencia 1 que es de 20,52 megaohmios. Y hacemos lo mismo en la resistencia 2, despejamos y esta es la fórmula, reemplazamos con los datos que tenemos y nos da un valor de 4,3527 megaohmios. Y hecho este cálculo como para hallar la resistencia del colector, usamos un cálculo de mallas. Utilizamos un cálculo de mallas de salida. Y pongo la malla de salida para calcular la resistencia del colector, que nos da esta fórmula aplicando ya la malla. Y nos da un valor de 2,66 kilo ohms. Y aquí está la tabla, ya colocada con sus respectivos cálculos. Y ahora podemos, si queremos ver, podemos ir a ver en nuestro programa ARCAD para comprobar los datos. Como pueden ver aquí está nuestro circuito. Aquí grafiqué dos, por lo que está uno que está con el Darlington y uno está con un partidor de tensión. Como podemos ver aquí, la corriente del emisor es de 4,360 miliamperios. Y en nuestro circuito nos daba un valor de 4,5 miliamperios. Y es porque no utilizamos solo decimales, pero está bien porque es un aproximado. Como pueden ver aquí está como pueden ver aquí, está nuestra corriente de base, que está 107,9 nanoamperios, y en nuestro cálculo nos salió 111. Como pueden ver aquí, la 111,38 es casi, está variando con decimales, pero sí es un aproximado, está correctamente. Aquí tenemos aquí está nuestra corriente del colector, como decimos que era casi lo mismo, como pueden ver es la misma. Como pueden ver aquí están correctamente los cálculos que hemos realizado. Como podemos ver, vamos al siguiente punto, que es sacar el cálculo de nuestro segundo circuito. Este es el circuito, el segundo circuito. Como pueden ver aquí, también le damos un valor de la fuente y un beta. Le di los mismos valores, 24 voltios y un beta de 200. Pero aquí tenemos otra I del emisor que es de 2 miliamperios y hacemos los mismos cálculos. Sacamos el voltaje del C para poder sacar los demás cálculos, que es el voltaje de la fuente sobre 1,5, que como está aquí en la fórmula, y nos da un total de 16 voltios. Y relacionamos la I de emisor
con la I del colector, que va a ser 2000 amperios. Y aquí están los cálculos. Sacamos el voltaje del emisor, que tocamos la misma fórmula, que es 1 sobre 10 por el voltaje de la fuente. Esta fórmula también está en el libro guía, que está como la ley de Kirchhoff. Por la fórmula de resistencia, utilizamos la ley de Kirchhoff, que está en el libro guía, que es la siguiente: la resistencia del colector es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje CE por menos la corriente del emisor por la resistencia del emisor, y sobre la corriente del colector. Como ya tenemos todos los valores, solo reemplazamos los datos, como la I del CE es de 16 voltios, como ver aquí en el cálculo, y nos da, reemplazando toda la resistencia del colector, nos da 3400 ohmios. Y ahora vamos a calcular la I de base. Como esta vez solo no estamos trabajando con Darlington, ocupamos la fórmula normal. La corriente de base es igual a la corriente del colector sobre beta. Como nuestro beta es de 200 y la I del colector es igual a la I del emisor, que es de 2000 amperios, reemplazamos y nos da un total de 10 microamperios, que ya más después lo comprobaremos en el programa de ORCAD. Después calculamos la resistencia del emisor, que es igual a 2,4 voltios. Como podemos ver aquí, que es el voltaje del emisor. Solo reemplazamos, no puse la fórmula porque ya era obvio. Y nos da un valor de 600 ohmios. Y ahora vamos a calcular la resistencia de la base. Antes de eso hacemos un análisis, y donde calculamos haciendo un análisis de malla de entrada y sacamos una fórmula, como podemos ver aquí, es el voltaje de la fuente menos la corriente del colector por la resistencia del colector, menos el voltaje base emisor, menos la corriente del emisor por la resistencia del emisor, sobre la corriente de base. Como estos valores ya tenemos, la I de base ya la tenemos aquí, todos los valores ya la tenemos, solo reemplazamos, que es 24 voltios, 2000 amperios, 3400 ohmios, y la corriente del emisor por la resistencia. Como aquí es una multiplicación, no de estos valores. Como estamos ocupando un transistor de silicio, es el voltaje de la base emisor, que es de 0,7 voltios, del emisor, que es de 2000 amperios, por la resistencia del emisor, que es 600 ohmios, sobre la I de base, que es de 10 microamperios. Nos da un total de 1530 kilo ohms. Aquí no calculamos el voltaje TH ni la resistencia TH, ya que no se obtendrá cálculos porque no se está trabajando con un partidor de tensión. Y aquí están los cálculos ya tablados en una tabla para que se pueda apreciar mejor. Y vamos a comprobar en el circuito. Este es nuestro circuito. Como ven aquí, la corriente del colector nos dio en el programa 1,999, es un valor casi exacto, con un decimal de diferencia, es casi correcto. En nuestro problema era de 2000 amperios. Bueno, aquí en la corriente de la I de base nos dio un total de 10 microamperios, pero aquí en el programa ORCAD nos da 9,943 microamperios. Es porque no utilizamos todos los decimales, pero el valor es casi exacto. Y nuestra corriente del
del emisor es de 2 miliamperios prácticamente, porque si lo redondeamos es de 2 miliamperios. Aquí nuestros 10 microamperios era la corriente de base, me confundí a la hora de explicar. Aquí podemos ver aquí el voltaje que calculamos nosotros, nos dio 17,21 voltios y en el cálculo que nosotros hicimos nos dio un total de 16 voltios. La diferencia es con 1,21 de voltios, no es mucho, pero está correcto porque casi nos dice el valor. Y como pueden ver aquí, estamos comprobando todos los valores y nos dio, la comprobación nos salió casi exacta con los cálculos que hicimos nuestra mano. Ok, eso sería todo. Gracias.